Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Sean más que bendecidos. Sean más que bendecidos. Damos gracias al Señor por esta mañana tan hermosa que nos ha dado en estos líos que nos mete el pastor, digo Dios. Amén. Hace aproximadamente como 2 semanas atrás, el Señor trajo una palabra a mi espíritu, a mi corazón. Y yo meditaba en ella. Y al otro día, cuando voy de camino a llevar las nenas a la escuela, que prendo como de costumbre la radio, precisamente la palabra que Dios me había dado el día antes de eso estaban hablando. Y yo comencé a preocuparme porque cada vez que Dios habla a mi espíritu tan directamente, el pastor me pone a predicar. Y yo ya mentalmente me estaba preparando para este momento. Y mientras la hermana Delia intercedía en esta mañana, habló parte de lo que Dios me dio para esta casa en esta mañana. Busquemos nuestras Biblias en Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy estaré predicando bajo el tema el descanso en Dios. El descanso en Dios. Muchas veces confundimos el descansar con dormir. ¿A cuántos le ha sucedido que se acuestan a dormir, duermen y se levantan más cansados de cuando se acostaron? A mí. O por otra parte, ¿cuántos han estado cansados? No duermen, sino que se relajan del afán, de la rutina del día y se sienten descansados. A mí también. Con esto podemos decir que dormir y descansar no es lo mismo. Se puede descansar sin dormir y no descansar. El término reposo o sabbat proviene del término hebreo que implica el descansar o cesar de laborar. El principio detrás del día de reposo no simplemente era un día para reposar de las labores diarias, entendiendo que el descanso es necesario y que nos ayuda a entender que dependemos de Dios en nuestra lucha diaria y evitar caer en el afán, en la ansiedad, sino que era un día de recordación y adoración. El día de reposo era un día para que el hombre estuviera en completa comunión con Dios y le adorase, no solo como el autor de la creación, sino como el redentor y libertador de su pueblo. Esto se practicaba mucho en el Antiguo Testamento. Y mientras que el pueblo de Israel fue redimido del yugo de la esclavitud de los egipcios, nosotros hoy en día hemos sido redimidos del yugo y de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y podemos con libertad poder sentir el descanso en Dios. Hoy te vengo a hablar de descanso, pero no de cualquier descanso, sino del descanso en Dios. El descansar físicamente nos permite reponer las energías, las fuerzas que hemos gastado a lo largo del día. Y como dije ahorita, se puede dormir sin descansar necesariamente, sino que podemos descansar despiertos, descansar física, mental y emocionalmente.
sentados tranquilamente sin hacer nada. Y exactamente esto sucede con el descanso espiritual, que no tiene nada que ver con dormir. Al contrario, espiritualmente recibes descanso en Dios cuando estás despierto, cuando tus 5 sentidos espirituales están alerta a la voz de Dios y a su palabra. El descanso, existen 4 tipos de descanso. Está el descanso sensorial, o sea, el de los sentidos del cuerpo humano, el cual se adquiere cuando estamos en silencio, intentando destensar todos los músculos del cuerpo, en silencio. El descanso mental, el cual lo conseguimos cuando dejamos de pensar, es decir, cuando separas la mente de tu actividad intelectual, de tu razonamiento. El descanso emocional, el cual se consigue cuando dejas a un lado los conflictos, las preocupaciones y todo aquello que te hace sufrir y que te causa daño. Y por último, el descanso espiritual, el cual se adquiere cuando nuestras vidas dependen total y absolutamente de Dios. Pero estos tipos de descanso, ¿qué tienen que ver con el descansar en Dios? Pues que si aprendemos a descansar en Dios, guardamos silencio porque sabemos que Dios está trabajando a nuestro favor. Que si dejamos de razonar bajo nuestro intelecto, bajo nuestra sabiduría humana, reconociendo que Dios es soberano. Que si dejo atrás todo conflicto, toda preocupación, toda duda, todo sufrimiento, toda herida, porque Dios prometió estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Porque Él me dijo que estuviera en paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es descansar en Dios. Estamos pasando por momentos muy difíciles y nuestras vidas son vidas cada vez más ajetreadas, más agitadas. Y es por eso que el saber descansar se ha convertido en una necesidad. Y estos 4 tipos de descanso que les mencioné, yo lo puedo comparar con las 4 patas de una silla. ¿Qué pasa si una de las patas de la silla no está en buenas condiciones? ¿Qué pasa si una de las 4 patas de la silla tiene polilla? ¿Qué pasa si una de las 4 patas de la silla está rota? Pierde su equilibrio, pierde el propósito por el cual fue diseñada. O sea, que si comparamos esto con nuestra vida espiritual y no aprendemos a descansar en Dios, física, mental, emocional y espiritualmente, corremos el peligro de vivir vidas desequilibradas. Corremos el peligro de vivir vidas inestables por no saber descansar en Dios. Una manifestación del descanso es tener paz. ¿Y cómo, Grisel, voy a tener paz en medio de esta situación? ¿Cómo voy a tener paz en medio de esta crisis que estoy atravesando? ¿Cómo voy a tener paz en medio de esta tormenta que me ha tocado enfrentar? En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. Y cuando estaban en esa barca se desató una gran tempestad, una gran tormenta y los discípulos tuvieron miedo. Y esas olas gigantescas cubrían aquella embarcación. ¿Y sabes qué? Jesús estaba durmiendo. ¿Qué enseñanza hay detrás de todo esto? Que en medio de tu crisis, que en medio de tu situación financiera,
que en medio de tu preocupación, que en medio de tu dificultad, que en medio de tu problema, tú puedes hallar descanso en los brazos de Jesús. Porque aquel que tiene la autoridad para decir a los vientos, calla y enmudece, está de tu lado. Y tenemos que aferrarnos a esa palabra. Y tenemos que aferrarnos a esa promesa que Él nos dijo que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y a veces nos desenfocamos y a veces perdemos el norte y nos dejamos llevar por el afán, por la ansiedad, por la preocupación y nos cegamos y no podemos ver a Dios obrando a nuestro favor. Mi alma te adora, Jesús. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo profetizo hoy sobre tu vida que Dios te dará descanso. Yo profetizo hoy sobre tu vida que Dios te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo profetizo sobre su vida que lo que te perturba ya no te perturba más. Yo profetizo sobre tu vida que el estrés que te está agobiando no te matará. Yo profetizo sobre tu vida que la enfermedad que ha tocado la puerta de tu cuerpo no te matará. Yo profetizo que hoy somos vidas libres en Cristo. Yo profetizo que hoy Dios nos dará descanso. Poderoso Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que aprender a desatarte. Tienes que aprender a liberarte. Tienes que aprender a soltar lo que te está atando. Tienes que aprender a descansar en sus promesas. Aférrate a ellas. Aférrate a ellas con fuerzas. Porque lo que Dios prometió para tu vida se cumplirá. Se cumplirá por encima de toda adversidad. Se cumplirá por encima de cualquier ataque. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Lo que Él dijo, lo hará. Pero tienes que confiar. Tienes que confiar. Santo el Señor. En esta mañana yo le hablo a un pueblo que quiere salir de ese estrés. Yo le hablo a un pueblo que le cree a Dios por encima de todo. Yo le hablo a un pueblo que se ríe de su porvenir. Yo le hablo a un pueblo que conoce los tiempos en Dios. Pero ¿qué hago con esta situación? ¿Sabes qué? Alaba. El apóstol Pablo en un momento dado estuvo encarcelado, con sus pies atados en el calabozo. Y él comenzó a cantar himnos. Él comenzó a alabar a Dios e inmediatamente sus cadenas fueron rotas. Pero ¿qué hago con este problema? Danza. Los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. ¿Y sabes qué? Que dice la palabra de Dios que ni aún sus cabellos olían a humo. Y ellos danzaban en medio del fuego. Pero ¿qué hago con mi problema económico? Grita: Jehová suplirá todo lo que me haga falta. Hoy Dios te entrega las herramientas. Hoy Dios te entrega en tus manos las herramientas para salir de la situación que te agobia. Hoy Dios te entrega las llaves para que puedas abrir cualquier puerta que se te ha cerrado. Poderoso el Señor. Mi alma adora tu nombre. Mi alma te bendice, Jesús. Uno de los factores que no nos hace, que no nos permite descansar en Dios, es el afán y la ansiedad. Y el afán y la ansiedad podemos definirlo como una agitación o alteración del ánimo. En otras palabras, es una preocupación desproporcionada, fuera de lugar. Y esto puede
llevarnos a afectarnos física, emocional y espiritualmente. Caemos en el afán, caemos en la ansiedad cuando nuestra atención es atraída en diferentes direcciones. Cuando nos preocupan muchas cosas a la vez, es como un bombardeo de pensamientos que nos bloquean la mente y pasamos a experimentar una sensación grande de inquietud, a tal nivel que hasta nuestro físico se deteriora. Y comenzamos a experimentar físicamente un sinnúmero de síntomas: contracciones musculares, molestias de estómago, la presión se nos dispara, el estrés constante, migrañas, taquicardias y un sinnúmero más de otros síntomas. Y comenzamos a medicarnos. Y no, ojo, no estoy en contra, porque hay sus situaciones particulares. Pero conociendo a un Dios vivo, a un Dios de poder que llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario, ¿por qué no acudimos a Él? ¿Por qué lo dejamos como última opción? Y cuando comenzamos a experimentar todos estos síntomas, somos incapaces de avanzar en ninguna área de nuestras vidas, porque no podemos pensar, no podemos decidir o actuar correctamente. Y a nivel espiritual nos impide experimentar el descanso en Dios, el cual produce gozo. Y vivimos vidas amargadas, vivimos vidas atribuladas, vivimos vidas sin sabor, vidas en tribulación. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tu familia. Él tiene cuidado de tus hijos. Él tiene cuidado de tu matrimonio. Él tiene cuidado de tu trabajo. Él tiene cuidado de tus finanzas. Él tiene cuidado de todo. De cuanto mínimo detalle Dios tiene cuidado. Y yo puedo testificar que quizás parece algo insignificante, pero esta semana, el viernes, tocaban buscar las notas en la escuela. Y yo esta semana he estado en un adiestramiento y yo sinceramente no podía salir de ese adiestramiento. Y yo estoy en mi trabajo pensando: Dios mío, ¿qué hago para buscar las notas de las nenas? Y no pasaron unos minutos y Elizabeth me escribió: Grisel, ¿quiere que busque mañana las notas de Alani? Dígame usted, hermano, que si eso no fue Dios. Eso fue Dios. Porque eso me estaba preocupando humanamente, porque es mi responsabilidad. Así que cualquier mínimo detalle, Dios tiene cuidado de nosotros. Y en esos detalles es que Él se manifiesta con poder. Y no quiero que se confundan. El descansar en Dios no significa que no asumas tus responsabilidades. El descansar en Dios no significa que estés inactivo sin hacer nada. El descansar en Dios no se trata de no trabajar, sino se trata de confiar. Hay una parte humana que nos toca a nosotros y es tiempo que asumamos nuestra responsabilidad y nuestra postura en Dios. El descansar en Dios significa que tú le entregaste tus cargas a Dios, que tú le entregaste tus problemas, tus preocupaciones y ya no estás más preocupado o estresado por ello. Y que cada vez que el enemigo venga a bombardear tu mente, a bombardear tu vida, a bombardear tu corazón, tú tengas la autoridad para echarlo fuera y decirle: Dios está conmigo, y tengas la plena confianza de que Dios tiene cuidado sobre tu vida. Eso es descansar. Eso es descansar en Dios. Hay cosas, hermano, que Dios no va a hacer hasta que las sueltes. Pero ¿cómo es posible si Dios es un Dios todopoderoso? Dios no va a hacer cosas mientras tú las tengas agarradas en tus manos, en tu corazón, en tu espíritu, en tu corazón. Porque las grandes bendiciones
de Dios vienen cuando estamos descansando plenamente en Él. Ahí Dios se manifiesta. Con eso le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando entramos en el descanso, confiamos en que Él lo va a hacer y nos sentamos a mirar a Dios obrar. Eso es descansar. ¿Cuántos sabemos que nosotros tenemos situaciones que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada? ¿Y qué haces preocupándote? ¿Qué haces estresándote? Cuando entramos en el descanso de Dios, podemos ver lo que estamos pidiendo en acción. Si tú estás orando para que tus hijos regresen al redil, cuando descansamos en Dios, podemos ver a nuestros hijos regresar a la casa. Si tú estás orando por tu esposo, cuando aprendes a descansar en Dios, puedes ver a tu esposo rendido a los pies de Cristo. Cuando tú descansas en Dios y tienes una enfermedad, puedes ver su mano obrando a tu favor y sanándote. Cuando tú entras en el descanso de Dios, toda puerta que se te cerró frente a tus ojos, la vas a ver abriéndose. Aprendamos a descansar en los brazos de Jesús. Aprendamos a descansar en sus promesas. Aprendamos que Él es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Que lo que Él dijo de nosotros se cumplirá. Pero mientras tú aquí quieras hacer el trabajo de Dios, Dios se echa a un lado. Mientras tú mantengas tu preocupación, tu problema, tu situación en tu mente, ¿sabes qué? Tienes a Dios amarrado. ¿A Dios amarrado? Sí. Nosotros mismos podemos amarrar a Dios. Podemos amarrar su manifestación en nosotros. Pero si ya lloré por la situación, ya yo le solté mis cargas, ya yo le solté mi preocupación, pero constantemente estamos maquinando en lo que supuestamente le soltamos a Dios. Eso no es confiar, eso no es descansar. Descansar en Dios es hacer tu parte como cristiano. Orar y entregarle absolutamente todas tus cargas a Dios, reconociendo que con tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Por lo tanto, se la entregas a Dios. Y entonces te vas a sentar a mirar a Dios obrar a tu favor. Te vas a sentar con tranquilidad, con paz, mirando a Dios trabajar. Cuando te rindes ante Dios, cuando le sueltas todas tus cargas, todas tus preocupaciones, esa es la mayor evidencia de fe. A veces creemos que la superfe quizás es ver un paralítico levantarse de su silla. Y queremos ver a Dios obrando en estos grandes milagros. Pero aún no hemos aprendido a pasar el kinder. Y el kinder es aprender a descansar en las promesas de Dios, aprender a confiar en Dios. Y queremos graduarnos de cuarto año, viendo a Dios manifestarse en grandes milagros, en grandes prodigios visuales. Pero, ¿qué ha pasado con lo que Dios te dijo? ¿Qué ha pasado con la promesa que Dios nos entregó de que guardará nuestra alma? En eso a veces nos colgamos. Cuando le decimos a Dios, toma, esto es tuyo, te lo entrego. Gracias. Esa es la mayor evidencia de fe. Porque estás reconociendo, como dije, que con tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Pero con Dios, todo es posible. Descansar es estar totalmente confiado. Vivir en la presencia de Dios siempre nos dará descanso. En un momento dado,
Dios le dijo a Moisés: si mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Salmos 46, 10 dice: estad quietos. ¿Estad cómo? ¿Preocupado? ¿Estad estresado? ¿Estad ansioso? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Significa estar confiado, estar descansado, estar totalmente confiado en Dios. Cuando estás descansado, Dios va a estar obrando a tu favor. Cuando estés confiado, Dios va a estar trabajando. Dios va a estar sanando tu cuerpo. Dios va a estar restaurando tu matrimonio. Dios va a estar restaurando tu familia. Dios va a estar restaurando tus finanzas. Cuando estamos confiados, cuando estamos quietos, porque conocemos que Él es Dios. Así que Dios te habla en esta mañana y te dice: estate quieto, confía, reconoce que yo soy Dios soberano, Dios omnipotente. Dios te trajo en esta mañana para que entres en su descanso. Ríndete ante Él, suéltate ante su presencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchos hemos estado trabajados, muchos hemos estado cargados, pero ya no más. Ya no más. En esta mañana Dios te trajo con un propósito, y ese propósito es para que le dejes tus cargas a Él. Uno de los planes del enemigo es desgastarte. Cuando inviertes energías en las cosas equivocadas, te desgastas. Cuando haces algo contrario a lo que Dios te mandó a hacer, por más bonito que se vea, te desgastas. El enemigo es experto en drenarte. El enemigo es experto en estresarte, en secar tu vida. No inviertas tu energía en las cosas equivocadas. ¿Por qué mejor no invertimos nuestras energías en confiar completa y absolutamente en Dios? Y yo me preguntaba: Señor, ¿qué nos hace a nosotros los creyentes estar tan confiados y descansados en tu presencia? En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué nos hace estar tan confiados y tan descansados? Cuando nosotros hemos conocido y experimentado su fidelidad. Eso nos hace vivir confiado y descansado. Su fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es una lealtad constante. Cuando alguien consistentemente hace algo sin detenerse, eso es lealtad, eso es fidelidad. Dios es fiel y ese es uno de sus grandes atributos, su fidelidad. Y su fidelidad está en su consistencia para con nosotros. O sea, Dios es fiel porque ha estado consistentemente contigo. ¿Te acuerdas cuando Dios te liberó de las manos del enemigo? ¿Te acuerdas cuando los médicos habían dicho de ti algo y hoy estás de pies? ¿Te acuerdas cuando caíste de los brazos de Dios
y pensabas que jamás te ibas a volver a levantar y hoy estás aquí, es porque tú has experimentado la consistente fidelidad de Dios. Eso es lo que nos hace sentir tan descansado y tan confiado, que aun cuando nosotros le seamos infieles, que aun cuando nosotros le fallemos y pequemos ante su presencia, su fidelidad va a estar siempre con nosotros. Qué lindo es su amor, qué lindo es su amor, que aun nosotros siéndole infiel, dice la palabra del Señor, Él va a permanecer fiel. Puestos en pies. Saber que Dios no te va a abandonar. Saber que Dios no te va a dejar. Es lo que nos hace sentir tan confiado, tan descansado. Démosle gracias a Dios por su fidelidad. Démosle gracias a Dios por su amor incondicional. A veces se nos hace tan fácil dejar muchas cosas. Pero ¿por qué no aprendemos a dejar nuestras cargas en Dios? ¿Por qué nos cuesta soltar nuestro pasado? ¿Por qué nos cuesta soltar nuestra enfermedad? ¿Por qué nos cuesta soltar nuestra herida? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta proseguir al llamamiento que Dios nos ha hecho? ¿Será que piensas que Dios es como el hombre? ¿Será que piensas que Dios es como el padre que te abandonó? ¿Será que piensas que Dios es como el esposo que te abandonó y te dejó sola? ¿Será que piensas que Dios es como los amigos que te traicionaron, que te fallaron cuando tú más confiabas en ellos? No. Su fidelidad es para siempre. Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre. Él es grande, Él es fiel, Él es poderoso, Él no nos deja, Él no nos suelta, Él no nos abandona. Aquí hay gente en esta mañana que le ha costado soltar su preocupación. Aquí hay gente en esta mañana que le ha costado soltar el diagnóstico que te dio el médico. Aquí hay personas que le ha costado soltar su pasado. Aquí hay personas que han sido heridas y le han costado entregar sus heridas a Dios. Levanta tus manos y ríndete ante su presencia. Aprendamos a descansar en sus brazos. Suelta lo que te atormenta. Suelta lo que no te deja seguir. Suelta tu pasado y ríndete ante su presencia. Aprendamos a soltarnos en los brazos de aquel que tiene cuidado de nosotros. Aprendamos a rendirnos ante sus pies. Aprendamos a depositar toda preocupación, toda ansiedad, toda enfermedad, toda situación, toda adversidad en Él. Porque Él ya nos dijo: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Quiero que después de escuchar este mensaje, te hagas esta pregunta. Yo estoy experimentando el descanso en Dios. Estoy experimentando su paz. Si como creyente lo has perdido, es posible que tus prioridades en Dios hayan cambiado. O si quizás nunca has experimentado el descanso o la paz de Dios, hoy es una buena mañana para experimentarlo. Háblale, búscale, dile cómo te sientes, dile lo que te duele, dile lo que te agobia, lo que te atormenta. Y deposita tu confianza en Él. Y yo te aseguro que vas a
a comenzar a experimentar el gozo de Dios. Y yo te aseguro que vas a comenzar a experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te aseguro que si tú te abres ante su presencia y te rindes, vas a encontrar el descanso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, he predicado tu palabra tal y como me la has dado, Señor. Oh Padre de la gloria, vengo ante tu presencia presentándote a este pueblo, Dios. Tú conoces el porqué de las cosas. Tú conoces lo más íntimo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, Dios. Tú nos has hablado, Dios, en esta mañana del descansar en ti. Yo te pido, Dios, que en esta hora tú nos inunde de tu paz. Yo te pido, Dios, en esta hora que tú nos inundes de tu gozo. Yo te pido, Dios, en esta hora que todo aquello, Señor, que esté tratando de que nosotros podamos experimentar el descanso y la paz en ti sea quitado y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, nos aprendemos, Dios, aprendemos a descansar en tus brazos. Aprendemos, Dios, a soltar todo aquello que está atando, Dios. Aprendemos a soltar todo lo que nos está preocupando, todo lo que nos está estresando, Señor. Aprendemos a confiar totalmente en tus promesas, en tu palabra, mi Dios amado. Allégate, Dios, a los corazones quebrantados, a los corazones sufridos, Dios, a los corazones, Dios, heridos. Allégate, Dios, a la necesidad de tu pueblo, Señor. Inunda, Dios, de tu paz. Inúndanos, Dios, de tu gozo. Que aprendamos, Señor, a soltarnos. Porque sabemos y reconocemos que tú tienes cuidado de nosotros, Dios. Hoy declaro, Dios, en esta mañana, que tu pueblo, Dios, no sale de este lugar de la misma manera que entró. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda preocupación se va. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda enfermedad se va. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda adversidad se va. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo estrés se va. Hoy yo declaro que las ventanas de los cielos se abren a nuestro favor y tú inundas a tu pueblo de tu poder, y tú inundas a tu pueblo de tu paz, y tú inundas a tu pueblo de tu descanso. Y es ahí, Dios, es ahí cuando veremos tu manifestación. Es ahí, Señor, cuando veremos obrar a nuestro favor tu mano, Señor. Lo declaramos hecho por el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Santo Dios, santo el Señor. Somos libres por tu palabra. Somos libres de todo lo que nos atormenta. Somos libres de toda preocupación, de toda ansiedad. Somos libres de todo temor.